sirven como de mucho. Sí, Entonces, total, eh, total. Bueno, muy bien. Me gustaría que habláramos ahora un poquito de la situación actual. Entonces, hace sí, 4 semanas todo esto se revoluciona, nos vamos todos para la casa y empezamos a enfrentar, digamos, como empresarios y como trabajadores, una serie de retos eh, bien interesantes, ¿no? Entonces, desde tener a todos los equipos en la casa, a los que trabajamos en startups o en temas de producto y de desarrollo de producto, pues empezar a acomodar las metodologías de ideación, de diseño, de co-creación, digamos ahora como al mundo virtual. Entonces, cuéntenos un poquito cómo ha sido ese cambio a nivel de equipo, que usted hablaba ahorita del equipo. eh, ¿Cuántos son? ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Qué herramientas están usando? Y también qué retos han empezado a enfrentar ya como empresa con todo este tema del aislamiento y demás. sí. Hemos tenido, digamos, yo creo que hemos tenido retos en dos niveles. Uno, pues yo lo llamo los retos internos de migrarse a lo remoto. Pues digamos, en el equipo de tecnología, pues que son dos personas más, mi socio fundador y otra persona, y yo que somos como los que nos enfocamos en el problema de tecnología, pues ya teníamos un poco una dinámica de trabajo. Nosotros antes de entrar en cuarentena, pues nos veíamos, si acaso, en persona, nos veíamos una vez cada 15 días. Entonces ya teníamos una metodología, no sufrimos para nada. Pero muchos, digamos, de los docentes del equipo docente, aproximadamente unas 10 personas de los docentes que estaban destinados a ir a las empresas a dar servicios básicamente allá. Empezaron, digamos, cuando les dije, bueno, muchachos, pues vamos a tener que migrar todo en línea, es súper sencillo, y empezamos un poco a hacer el tema. Hubo una resistencia, digamos, yo podría decir que es pequeña, no tuvimos, yo esperaba en ocasiones una resistencia un poco más grande, pero no fue tan dura. Lo que sí nos dio muy duro fue los hábitos de consumo y los hábitos de estudio de nuestros estudiantes en nuestras empresas. Eso sí fue tremendamente duro porque, digamos, la siguiente habilidad del profesor, del docente, no era tanto como entregar un tema y desarrollar una habilidad de su estudiante, sino asegurarse que su estudiante estaba conectado, que se conectaba a la hora que habíamos acordado y que de pronto se conectaba y no estaba pues licuando al mismo tiempo, cosas por el estilo. Eso fue lo que más ruido nos generó, hubo mucha fricción, pero lo pudimos solventar, digamos, casi que nos tocó hacer un programa de pedagogía alrededor de eso, ¿sí? Y de maximizar un poco el tema de flexibilidad, porque nos dolió mucho, o sea, ese espacio fue tremendamente complicado. Y lo otro que tuvimos fue, por ejemplo, desde el punto de vista de nuestros clientes, digamos, los que toman las decisiones de hacer las compras hacia nosotros, ellos se vieron involucrados en un mundo que no sabían cómo funcionaba, no existía para ellos eso de manejar una operación totalmente remota. Y muchos de los, digamos, nosotros somos proveedores por ejemplo, una caja de compensación grandísima que hay aquí en Colombia que se llama Compensar. Entonces, nosotros normalmente cuando entramos a una empresa, nosotros somos uno de los del portafolio de muchos servicios que hay, y entra otro proveedor de servicios como, no sé, Excel, escritura creativa, todo el tema. Entonces, una de las cosas que nos pasó fue que nuestra habilidad para podernos mover en el mundo digital nos permitió quedarnos. Nosotros somos casi el único proveedor que sobrevivió el cambio al virtual. Muchos de los otros proveedores salieron por la puerta, no tanto porque no fueran capaces de pronto de establecer una conexión a través de una plataforma, sino porque no conocían cómo funcionaba. Entonces se volvían un dolor de cabeza para los clientes. Entonces, un gerente, digamos, de recursos humanos, en el que yo, en vez de decirle, tranquilo, dame los datos de la gente y yo hago el resto, la tecnología nos ayuda a gestionarlo, los otros pero les tocaba como, oiga, necesito al contrario más ayuda de usted porque yo ni siquiera mismo sé qué estoy haciendo. Entonces, eso fue muy interesante porque la relación con nuestros clientes se hizo más fuerte, muchísimo más fuerte, porque estábamos jugando en nuestro terreno, básicamente, el terreno en el que nosotros nos movemos como peces en el agua. Necesitábamos cuadrar algo, no se preocupe, en un par de segundos cuadramos todo, informamos a todo el mundo, gestionamos, le grabamos sus clases, las entregamos, lo que quiera. Eso Eso, es eso un fue muy muy buen interesante. punto. Ese es un muy buen punto que se pone sobre la mesa
que en general todos los que estamos como en este mundo hemos experimentado durante este mes. Y es de repente, como que de manera obligada también un poco, las empresas que eran un poco más tradicionales tuvieron que empezar a confiar en estas compañías de tecnología que estaban optimizando alguno de sus procesos en alguno de sus componentes, digamos, empresariales. Y qué chévere que, digamos, en educación hayan compañías que definitivamente hayan adoptado el tema, porque seguramente otras instituciones hasta ahora como que se dieron cuenta y hasta esta cuarta semana están un poquito como, bueno, ahora sí vamos a montarnos en lo digital, pero con procesos todavía muy, muy tradicionales. Entonces, qué interesante ese punto, digamos, como de ese caso que nos acaba de contar con ese cliente particular. Yo le tengo una pregunta que, digamos, es un poquito como medio cliché, pero chévere entender un poquito como la visión de una startup de tecnología que está un poco revolucionando la educación. Y es, ¿qué tan preparado sintió o siente usted al sector de educación, pues tanto formal como no formal, para la digitalización, para este nuevo escenario y para estos, como usted decía hace un rato, como cambios de comportamientos en el consumidor que probablemente durante esta situación y después digamos, de la situación de aislamiento y demás, pues van a impactar un poco los hábitos de consumo y de compra en la educación? Eh, no, yo creo que el escenario no podía ser para el sector de educación en general, digamos tradicional, hablamos de educación básica, media y terciaria, universitaria y terciaria, yo creo que el escenario no podía ser peor. Eh, Porque, pues es decir, venían, en general la educación tradicional venía pues como con una pérdida de atención, las matrículas en universidades cayendo, y llega esto, les daba, mejor dicho, no les dio tiempo para prepararse, en un momento casi que arrancando un semestre, ni siquiera tuvieron tema de prepararse, entonces yo creo que les fue muy mal y aún no, digamos, falta ver todavía lo que va a evolucionar, porque el primer cambio importante, pues es decir, es un cambio inmediato en el consumo, para el cual yo no, digamos, no, de pronto no, no es que sea difícil, sino que la barrera de entrada al mercado se cayó completamente. Es decir, cualquier persona en este instante monta una videoconferencia, ofrece un servicio en el que se conecta, entonces digamos como que lo que antes parecía un poco como algún tipo de magia, como algún tipo de secreto mágico, se derrumbó completamente y todo el mundo tiene entrada al mercado. Cuando todo el mundo tiene entrada a ese mercado, mis falencias o las cosas que yo hago mal empiezan a verse aún más mal, ¿sí? Me empiezan a comparar, entonces, ahorita todo el mundo lo está comparando con el que se está comparando con el que sea. Entonces, digamos, la competencia va a ser tremendamente, digamos, va a ser salvaje. Y, eh, y esta era una conversación que teníamos con nosotros somos graduados del Startup School, del Startup School de Y Combinator, nos graduamos ahorita en marzo y hicimos amigos con una gente en China. Ellos tienen una tech en China y coincidimos mucho y estábamos básicamente hablando de que hay algo que muy pocas personas en la industria de educación en general entienden y es que este es el momento para romper cosas. O sea, si uno cree que de pronto este es el momento para adaptar una, digamos, una dinámica o una tendencia que venía hace 5 o 6 años, está tremendamente equivocado. Este es el momento en el que tiene que romper cosas, digamos como que es el momento de correr riesgos, pero simplemente hay instituciones de educación y modelos de educación que no pueden correr riesgos. Entonces, ellos la van a pasar tremendamente mal. Eso en el modelo de adopción. Y un poco, yo creo que, digamos, lo que va a venir más duro y lo que va a ser pues, más interesante de ver, parece un poco un comentario con algo de morbo, y es, por lo menos en esta parte del mundo, eh, las tendencias en educación las dictan el consumo de la clase media, ¿sí? La clase media es la que dice qué es lo que se consume en educación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues digamos, la educación aquí nunca ha tenido un valor preponderante como lo tiene en Asia, porque pues a pesar de que tú, no sé, no te eduques, no tengas un título, no te vas a morir de hambre, ¿sí? De pronto la vas a pasar algo difícil, algo duro, vivimos en el trópico, es bonito, pero no va a doler, no va a doler como de pronto sí te va a doler en China o en la India,
en el que si no te educas, pues vas a terminar trabajando en una fábrica haciendo celulares, poniendo la misma pieza 20.000 veces al día y de pronto te sucede. Entonces, digamos como que la decisión es distinta. Entonces, digamos, la recesión que viene, a quien más va a impactar va a ser a la clase media. Entonces, digamos, su poder adquisitivo va a ser mermado de una manera que no hemos conocido nosotros en lo que tenemos de vida. Y eso va a ser inmediato, el efecto va a ser inmediato en la educación. Lo más probable es que los colegios privados, digamos, en los colegios privados, ya una de las peores partes, y la matrícula de educación pública crezca de manera brutal en los siguientes años, lo cual va a poner una carga gigante en el Estado. El Estado va a tener que responder. Entonces, eso va a ser tremendamente interesante. Y, por ejemplo, para nosotros, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista de EdTech? Que ya lo veníamos haciendo. Esto lo único que hizo fue acelerar un poco el tema y es, nosotros habíamos explorado con timidez la idea de ir a otros mercados. No lo habíamos hecho con decisión, para ser muy honestos, porque estábamos ocupados haciendo mil cosas. No, esto simplemente significa que, por ejemplo, si uno es una EdTech y piensa hacer algo digamos que sea grande, tiene que apuntar a hacerlo mundial. Si no apunta a hacerlo mundial, no creo que sobreviva la crisis que viene ahorita, porque simplemente no va a tener espacio para hacerlo. Eso va a ser bien, bien interesante de observar. Ese es como lo que yo veo. Yo creo que el Estado va a jugar el papel más importante y los modelos, digamos, las mecánicas de compra del Estado, el decisor de si se moderniza. Ahora sí, yo creo que nunca como antes en la historia de nosotros, el Estado va a tener un poder gigantísimo para poner las tendencias de cómo se moderniza la educación. El balón va a quedar en manos de ellos. Qué chévere, qué chévere. Además que muy interesante ese concepto de ser global y que esta es la oportunidad más que nunca de ser global. Digamos, uno de los principales retos casi siempre de las startups en términos de expansión, pues son las inversiones en capital que se necesita hacer para poder estar en otros mercados, ¿no? Sobre todo cuando hay compañías muy enfocadas en el B2C, pues se dificulta porque se necesita tener una presencia. Y creo que esta coyuntura literalmente ha roto las barreras y ha roto los costos muchas veces de penetración en otros mercados, ¿no? Obviamente nos impone otros retos. Sí. ¿no? Entonces hay que llegar a un consumidor que está cambiando, un consumidor que está nervioso, un consumidor que no quiere gastar, que probablemente no tenga trabajo, no tenga ingreso. Pero qué buen mensaje también un poco para las startups, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, y es, siempre hemos dicho que hay que pensar, digamos, arrancar pequeño, pensar en grande, pero hoy más que nunca es el momento de arrancar y empezar a expandirse y empezar a pensar en productos globales, digamos, tipo iDoLearning o iSpeakUp, que ayuden un poco, digamos, a que la gente alrededor del mundo pues pueda acceder a servicios de una manera distinta, ¿no? Con unas metodologías distintas. Y creo que ese concepto de hay que romperlo todo está perfecto. O sea, si uno hoy en día está pensando en volver digital un proceso tradicional, digamos, si antes pensando eso estaba muerto, hoy en día, digamos, no va a tener ninguna chance. Entonces, bueno, pues No, qué y chévere, es que, Sandro. ¿saben por qué? Dale, No, dale. y es que es porque en general, digamos como que la lógica para entrar a un mercado es, digamos, hay unas reglas que regulan ese mercado en el que usted va a entrar y usted tiene que jugar con esas reglas y tiene que aprender y tiene que aguantarse no sé, al gigante, que no sé qué, pues las reglas están rotas. Entonces usted tiene una ventaja gigante que no tiene que luchar contra eso, se rompió todo el mercado, se rompieron las reglas, entonces entre, pero no le dé miedo y entre grande. Hay una cosa muy curiosa que de pronto no había mencionado, pero nos pasó y es, nosotros veníamos en un proceso de recibir inversión, una inversión pequeña de un fondo noruego, que teníamos que recibirla más o menos para el momento en que empezó esta vaina. Entonces, habíamos hecho due diligence, ya habíamos hecho todo y un poco el deseo que nosotros teníamos era poder desarrollar el producto nuevo con inversión porque necesitábamos inversión para poderlo desarrollar. Es decir, simplemente hubo silencio, el nerviosismo se apoderó también Vale. de la inversión, entonces eso es algo que también tiene que tener muy bien mapeado la EdTech y todo, es que por lo menos para Latinoamérica la inversión va a estar muy difícil, si es difícil, si era difícil antes va a estar tremendamente difícil, entonces su creatividad tiene que
dispararse de una manera importante. Y hubo una cosa que hicimos hace 5 semanas que tuvo un resultado inesperado. Entonces me senté con el equipo y dijimos, oiga, hermano, no tenemos plata para contratar desarrolladores, somos nosotros, no tenemos nada más para el nuevo producto. ¿Qué hacemos? Yo dije, pues no importa, yo me voy a sentar a aprender, ¿sí? En lo que, digamos, estamos desarrollando en Flutter, yo me voy a sentar a aprender Flutter y yo voy a sacar el producto adelante, no importa, lo hago. Entonces hice un post, un solo post. Yo creo que un post, y espero que esta historia ojalá contemos en un año, yo creo que un post va a mi empresa. Y yo hice un post en Facebook y yo puse, en un grupo de Facebook, puse, ¿quién me enseña Flutter? Yo le enseño inglés, ¿sí? En 30 minutos tenía 20 solicitudes. Entonces pues eso fue como un golpe en la cara. Economía colaborativa al 100%. Y yo dije como, wow, como que está pasando. Entonces, yo tenía un programita, digamos, de inglés para desarrolladores ahí engavetado que siempre lo había querido hacer, pero lo tenía guardado entre mis notas y lo tenía entonces, y lo monté en un momentico. Y así arrancamos a hacer el front, digamos, de desarrollar el front de la nueva app. Empezamos ahora, bueno, ahora necesitamos el back. Hice un post en otro grupo, pero un post, o sea, y esto es para el que piensa que es que usted tiene, de nuevo, que tiene que arrancar y tiene que poner el sitio y tiene que poner, nada. Esto fue un post en Facebook con un formulario, el formulario más horrible que lo hice en 15 minutos. El segundo post en otro grupo de Facebook. En 72 horas tenía 200 solicitudes para hacer parte del programa. Bueno, la historia corta es que finalmente lo que hicimos fue fundar le llamamos el iSpeak Tech Talent Accelerator, es la primera aceleradora de talento bilingüe de Latinoamérica. Y lo que estamos haciendo es, seleccionamos un grupo de los mejores desarrolladores que aplican con nosotros y nos enfocamos en que sean exitosos hablando inglés a la medida, en el mismo momento en que ellos nos ayudan a romper la educación en el mundo y a meternos en ese camino. Ahorita estamos lanzando, tenemos el tercer batch que lo abrimos hace muy poco. Tenemos 100 desarrolladores esperando a que puedan entrar a nuestro programa, es decir, tenemos una cola de 400 desarrolladores y tenemos un campo inicial para 22, ya tenemos 13, ahorita van a entrar 8. Y lo que ha pasado es tremendamente increíble, es que ahora ya tenemos empresas, startups y empresas un poco más grandes que están interesadas en, venga, ¿dónde están esos desarrolladores? Cuénteme qué hacemos, cómo hacemos. Hace unos minutos cerré el primer piloto, vamos a hacer el primer piloto con una empresa que básicamente vamos a desarrollarle su producto a partir, digamos, de esto. Entonces, eso es como digamos, es como la lección más grande que me va a esta cuarentena, es esa, que aún independientemente de que uno esté preparado o no, lo tenga claro, si hay momento para tratar de hacerlo todo, es ahorita. Porque ya después, cuando queramos mirar hacia atrás y hubiera dicho, yo hubiera hecho esto hace 2 meses, es lo que el mundo está pasando. Si hubiéramos hecho algo hace 2 meses, hay que aprender de esa lección y hacerlo ahora. Es ya. No, y total, y además es una lección también un poco para el emprendedor de iteración y pivote constante. Si uno está en ese mindset, encuentra al final el dolor a resolver y encuentra cómo resolverlo. Y cuando ¿Sí? yo tenía un jefe que decía que uno es mucho más creativo cuando no tiene plata. 7 o'clock. ¿Sí? No, claro. Pues cuando uno no tiene los recursos de sobra para hacer algo, es cuando más creativo se pone y cuando encuentra soluciones a los dolores reales, ¿no? Sí. Que eso estaba muy interesante. Bueno, Sandro, pues muchísimas gracias por haberse animado a estar en este espacio. Yo solo le quería dos preguntas finales y es, uno, muy puntualmente, ¿qué están haciendo hoy en día, digamos, de cara como a la coyuntura, al tema del COVID-19 y demás? Y dos, pues, ¿dónde lo encuentra la gente? La gente cómo se puede conectar con ustedes o las empresas que nos estén viendo en este talk. Claro. Entonces, la primera, ¿qué estamos haciendo? Pues algo que entendimos y siendo como muy coherentes con todo lo que acabo de decir, nos pusimos un reto de crear un producto aún mejor a un más bajo precio. Entonces, iSpeak Up en este momento lo encuentran en el Play Store o pueden poner iSpeak, I-S-P-E-A, iSpeak, perdón, ISPEAK.app
y ahí pueden, digamos, hacer la descarga. Nosotros estamos arrancando con una aplicación que de cara al público es la primera vez, digamos, la primera aplicación que tenemos gratuita, tiene una fase gratuita, pero la siguiente fase que tiene muchísimo valor y muchísimo contenido de muchísima calidad, va a arrancar apenas en los $3 al mes, que no sé, es lo que se gasta uno en una gaseosa, una cosa así. Eso es lo que estamos haciendo y nos estamos enfocando en que detrás de esa aplicación van a estar todos los profesores del mundo creando contenido para poder monetizar su contenido. Entonces, van, digamos, a estar repartidos en muchos docentes alrededor del mundo. Casi que estamos siendo global, ya estamos constituidos en Estados Unidos, montamos nuestro LLC para poder, digamos, nuestra misión es irnos a cualquier parte del mundo. Ese es lo más importante, entonces pues nos encuentran ahí en iSpeak.app o en idolearning.com, en nuestras redes también. Y no, pues básicamente lo que estamos ahorita es jugándonos por el que quiera cambiar su vida hablando inglés con muy poco, nosotros nos jugamos la vida por él. Bueno, súper. Qué chévere, qué chévere. De hecho, verlos un par de años después de haberlos conocido, digamos, como en esta evolución, y sin duda en un momento coyuntural y trascendental, pues para todos los que estamos en este mundo, un poco como del emprendimiento. Entonces, Sandro, hombre, muchas gracias. Y pues gracias a todos. Este fue nuestro primer talk del canal, así que eh, pues nada, tenemos un par de startups más, está abierta la convocatoria para que todos los que se quieran unir a esto, es totalmente gratis, con un fin 100% de difusión a las startups y de apoyo un poco como al ecosistema.